Muy bien, hermano. Pues efectivamente, como Paco compartía, ya tenemos dado una vuelta completa a la Escritura. Y era un deseo en el corazón desde hacía tiempo, porque estamos totalmente convencidos que lo que más necesita el pueblo de Dios hoy es conocer su palabra. Cuando quitamos la palabra de Dios, por muy buenas intenciones que tengamos y mucha devoción que tengamos al Señor, quedamos bastante expuestos, porque tendemos a pensar que nuestras buenas intenciones son el Espíritu Santo guiándonos. Y a veces las buenas intenciones, cuando son de la carne, son más destructivas que edificantes. Con las mejores intenciones podemos hacer mucho daño al plan de Dios sin darnos cuenta. Porque terminamos justificando el pecado, la maldad al malvado por amor, por un supuesto amor. ¿Y qué pasa cuando ese amor tan emocional, vamos a considerarlo amor de alguna manera, ese exceso de compasión por la malicia o quien practica la malicia, lleva a justificar cualquier cosa? Si no hay arrepentimiento, es un amor dudoso porque hace que la gente se pierda. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Pero como hemos visto muchas veces, y como vimos el domingo pasado, el siervo, el mensajero que prepararía el camino del Señor, ¿qué es lo que hizo Juan el Bautista? Arrepentíos y convertíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Si eliminamos el factor arrepentimiento, y es muy fácil con buenas intenciones, porque cuando uno es todo sentimiento parece que quieres a todo el mundo, que todo da igual, porque al final todo es amor, pero hacemos inútil la predicación del Evangelio cuando no llevamos a las personas a que se arrepientan. Y si una persona no quiere arrepentirse, no digo que esté bien, pero es el sitio donde debe estar. Si una persona no quiere arrepentirse, es que la sangre de Cristo no le va a limpiar, porque no tiene conciencia de pecado. Y esto es fundamental, hermanos. Esto es fundamental. Por ese motivo es importante conocer la palabra y conocer las Escrituras para que lo que prediquemos, para que lo que compartamos, sincronice con lo que Dios tiene que decir. Porque tu palabra y la mía, aunque esté llena de buenos sentimientos, no es la que va a permanecer, no es la que va a prevalecer. Va a prevalecer lo que Dios haya dicho, porque Él es soberano y tú y yo no. Y este tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta. Yo me di cuenta cuando hay personas que, siendo creyentes a veces por año, descubren en la Escritura cosas nuevas, porque hay partes de la Escritura que nunca han conocido, que nunca han leído, o si la leyeron alguna vez fue de paso. Pero la Escritura no es para decir, ya me he leído la Biblia una vez, porque he ido corriendo. Aquí viene mucha genealogía, venga, las leo corriendo. Eso no es escudriñar la palabra. Por eso la importancia, hermanos, que vayamos poco a poco. Uno de los propósitos que tenemos en esta congregación no es que todo el mundo vea todos los detalles de la Escritura de la misma manera, ni siquiera como lo vea yo, aunque sea responsable aquí. El mayor interés que tenemos es estimular, producir, generar en los hermanos una actitud frente al Señor y frente a su palabra de sumisión y de escudriñarla. Si nuestra actitud es buena delante de Dios y es buena ante su palabra, a mí no me cabe ninguna duda que el Espíritu Santo nos guía. Si hay algún detalle que un hermano ve de una manera, otro de otro, incluso no me importa. Lo importante es tener la actitud adecuada frente al Señor y frente a su palabra. Eso para mí es la mejor garantía de edificación de la Iglesia, de fortaleza de su pueblo. Porque yo estoy convencido que el Espíritu Santo guía, fortalece y prospera esas actitudes correctas delante del Señor y delante de su palabra. A mí me importa más la actitud que tiene una persona que la erudición que pueda tener o no tener, o si está más de acuerdo conmigo o no. La actitud frente al Señor y frente a su palabra. Hemos visto a través de profetas en el Nuevo Testamento, a lo largo de toda la Escritura, que hay un día prometido
por Dios que se llama el día de Yahvé, el día de Jehová. Y en ese día el Señor va a poner en orden y va a decir, se acabó. Esto responde a la pregunta de tanta gente que dice por qué Dios permite, y si Dios existe, ¿por qué permite que ocurra esto, que ocurra lo otro? Es que si Dios no permitiera absolutamente nada, no quedaría nadie, porque todos somos pecadores. ¿Quién no ha cometido alguna vez pecados de muerte? ¿Quién no ha cometido alguna vez pecados que la Escritura señala como pecados de muerte? Especialmente los que son o somos más mayores. Si Dios hubiera intervenido desde el principio de la humanidad, no hubiera quedado nadie. Ha sido necesario dejar tiempo para que las personas puedan tomar decisiones y arrepentirse, clasificarse de alguna manera. Y Dios ha prometido que va a haber un día donde va a tomar cartas en el asunto. Esto está a lo largo de toda la Escritura. Y Malaquías comienza así. Dice que viene el día, estoy en el capítulo 4, es un capítulo que no es largo, pero tiene tela. Viene el día ardiente como un horno. Ya sabéis que esto es una figura de juicio. El horno juzga las cosas, las prueba. Cuando tú pasas una cosa por fuego, se ve la calidad de lo que estás pasando por fuego. Hay elementos, metales de calidad que permanecen y lo que no tiene calidad, pues se desvanece. ¿Y qué va a ocurrir? Que todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, como paja. Van a arder. Y aquel día los abrasará. El Señor ha prometido eso. Así que, nos guste más o nos guste menos, va a ocurrir. Y hay algo que me encanta, cómo termina este versículo. Dice, no le dejará ni raíz ni rama. Cuando llegue el día del Señor, cuando el Señor actúe, inmediatamente después comenzará el tiempo del reino de Dios comandado por el Señor Jesucristo en esta tierra. Y no va a quedar ni raíz ni rama de los soberbios ni de los que practican la maldad. ¿Qué es lo que hace la raíz en una planta? Le da estabilidad, le da fortaleza para no ser arrancada si tiene fuerza su raíz, y además le da alimento. ¿Y qué es lo que hacen las ramas? En las ramas es donde, aparte de las hojas, está el fruto, que es lo que permite, donde está la semilla y permite que se reproduzcan las plantas. Dios está prometiendo aquí que los que practican la soberbia y la maldad no van a tener ni estabilidad, ni alimento, ni se seguirá reproduciendo. Es decir, va a ser cortada en esta tierra. Y esto es una promesa, hermano, que todos los que tengan hambre y sed de justicia, según dijo el Señor Jesús en el Sermón del Monte, la bienaventuranza, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Cuando vemos la cantidad de injusticias que hay, que es como para revolverse y nos sale la vena, pero ¿cómo pueden pasar estas cosas? ¿Por qué no hay justicia? ¿Por qué pasa todo esto? Todos los que tengamos esa impronta interior seremos saciados porque el Señor lo hará. Y lo ha prometido. Y dice el versículo 2, aquí ha hablado de lo que va a ocurrir con los malvados. Y me gusta decir malvado porque no es una palabra que hable de los dibujitos animados, el malvado. Parece una palabra casi de ciencia ficción, pero hay personas que tienen verdaderamente muchísima maldad en su interior. Cuando eres una persona más o menos normal, te cuesta trabajo pensarlo o creerlo. Uno tiende a pensar, aunque todos somos pecadores y todos cometemos errores, pero el planificar maldad, el querer hacer daño, muchas personas que somos normales no tenemos esa cosa dentro. No tenemos esa cosa dentro. Pero existen personas que sí. Ahora, ¿qué pasa con los que no son malvados? Dice el Señor en el versículo 2, a vosotros los que teméis mi nombre, los que temen el nombre del Señor. Y ha Paco adelantado algo. ¿Quiénes son las personas que temen el nombre del Señor?
son las personas que saben que hay un Dios, que saben que hay un Creador, que saben que hay que rendirle cuentas a Él, que saben que hizo todo lo que hay en el cielo y la tierra. Y temer al Señor, hay un aspecto que para mí es importante. Temer al Señor es temer estar fuera de sus designios. Cuando uno teme o tiene preocupación por estar fuera de lo que Él quiere, de cómo Él ordena, de cómo Él instruye, de cómo Él aconseja, eso también es temor a Dios. Y yo creo que la mayoría de los creyentes que tienen un corazón sincero delante de Él, tienen ese temor. Tienes que tomar decisiones en la vida y temes tomar decisiones en contra de la voluntad de Dios. Eso es una buena actitud. Eso es bueno. O temer ser engañado, ser arrastrado por este mundo. Ese sentido de temor es como si fuera un instinto de supervivencia espiritual. Y yo he tenido la experiencia a lo largo del tiempo en atenciones pastorales de darme cuenta como hay hermanos o hermanas que han pasado épocas en las que espiritualmente no han estado bien. Han pasado épocas difíciles en las que ellos mismos eran conscientes que estaban fuera de la voluntad de Dios para su vida, fuera del consejo de Dios según la palabra. Y había un momento en que tenían algo en su interior que empezaban a sentir como un temor de estar fuera de la voluntad de Dios, porque hay una fe ahí. Y temen estar fuera de lo que Dios quiere porque saben que todo lo que Dios ha prometido en su palabra así va a ser. Y no quieren estar fuera del reino de Dios, no quieren estar fuera del plan de Dios, fuera de los propósitos de Dios. Cuando una persona es verdadero creyente y pasa por estas dificultades, hay un cierto instinto como de supervivencia espiritual, como que le toca de no querer estar fuera de lo que Dios quiere, aunque haya estado tiempo ahí. ¿Qué pasa con los que temen el nombre del Señor? Nacerá el sol de justicia. Es decir, como un amanecer. Una justicia que vendrá increciendo hasta que se establezca el reino y llenará toda la tierra. Ahora, esto no viene, como he dicho otras veces, con el Señor repartiendo margaritas y pétalos de rosa para todo el mundo. Dice, y en sus alas traerá salvación. Cuando el Señor Jesús venga, en sus alas, la palabra alas aquí puede significar el vuelo de sus vestidos. No es unas alas como de pájaro, como si el Señor viniera con alas de pájaro, sino las alas, el vuelo de un manto, de un vestido. ¿Y salvación de qué? Hermanos, cuando el Señor Jesús venga, y ya estudiamos Apocalipsis, el mundo va a estar en una situación tal que Él va a tener que poner justicia aquí, limpiar de maldad, pero lo que va a hacer es salvar el mundo y la humanidad de ese pozo negro en el que se está metiendo, y yo creo que todos lo vemos. La salvación del Señor Jesús es completa. No solamente es salvación de una perdición eterna, sino va a salvar este mundo de un sistema que va a esclavizar a toda la humanidad y que va a hollar y triturar toda la tierra, en palabras de Daniel, la cuarta bestia. ¿Quién va a salvar el mundo de ese sumidero de tinieblas que va a llegar, de esa esclavitud para los seres humanos? Solo el Señor Jesús. El ministerio del Señor Jesús es una salvación tan completa que va a restaurar todas las cosas. No solamente es mi salvación personal, no, es una restauración y una salvación que va a traer equilibrio a esta tierra en cuanto a la creación, a los animales, ya lo vimos en Isaías, en las relaciones sociales, en la política, es decir, a todos los niveles. La salvación del Señor Jesús es completa. Tenemos que tener una perspectiva para ver y pensar que no solamente es mi salvación. Eso, hermano, eso es inmaduro. Eso tiene sentido cuando uno conoce al Señor al principio. Pero cuando vamos madurando,
tenemos que darnos cuenta que tú y yo, a nivel individual, no somos el centro del universo para Dios, sino que somos un elemento más dentro de un propósito con mayúsculas que es impresionante. Y el Señor traerá salvación en sus alas. Dice que saltaréis como becerros de la manada, es decir, como dando saltos de alegría. Y el versículo 3 dice, hollaréis a los malos, que serán cenizas bajo las plantas de vuestros pies. Es decir, hay algo en lo que vamos a estar involucrados o colaborando con el Señor cuando esto ocurra. ¿Cuándo será esto? En el día que yo actúe. Y eso es lo que ha dicho el Señor. Hay otros pasajes que hablan de esto. Apocalipsis 19, si recordáis, dice, vi el cielo abierto, 19:11, y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero. Aquí tenemos al Señor Jesús. Y con justicia juzga y pelea. Es decir, es el que va a traer la justicia. Y como decía, no viene repartiendo margaritas, sino con batalla. Lo que está anunciando Malaquías 4:1. Sus ojos eran como llama de fuego. Malaquías está hablando de un horno ardiente, de juicio. Había en su cabeza muchas diademas, tiene que ver con autoridad, con potestad, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre. ¿Por qué la ropa teñida de sangre? Porque viene a batallar. Y su nombre es el Verbo de Dios. Es el Señor Jesús el que va a venir a hacer todo esto. Los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, les seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Va a herir a las naciones. Y él pisar, como acabamos de leer, el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Esto va a llegar, hermano. No es la parte más encantadora de la Biblia, en el sentido de... pero es tan real como que está prometido por Dios mismo. Y en su vestidura y en su muslo, el vuelo, tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, guarda relación con nacer sol de justicia, se repite la figura, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Es el momento en el que Dios va a decir, hasta aquí. Y luego, ya estamos terminando, es un capítulo bastante corto, se pudieran decir muchas cosas, pero fijaos, en pocos versículos, la Escritura, el profeta está sentenciando lo que va a venir sí o sí. Dice el capítulo 4, mirad cómo termina el Antiguo Testamento. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb, allí en la peña de Horeb, eso está en el Sinaí, ordenanzas y leyes para todo Israel. ¿Qué sentido tiene si toda la ley de Moisés iba a quedar obsoleta? Si, como algunos dicen, y para mí es una barbaridad con mayúscula, que la ley de Moisés en sí misma es una maldición, tiene maldiciones, pero la ley no es una maldición, cuando Pablo dice que es santa, justa y buena. Pero hay quien dice eso. ¿Qué sentido tiene que Dios le pida a su pueblo que se acuerde de la ley de Moisés? ¿Por qué termina el Antiguo Testamento así? Mirad, hermanos, el propósito de la ley, se nos dice en Gálatas, ahora mismo tengo dudas si es Gálatas romano, que me corrija alguien si se acuerda, pero dice que el fin de la ley es Cristo. Y algunos piensan que es el dien, es decir, el final de la película de la ley, cuando la palabra ahí es teleos, es decir, el propósito. La ley de Moisés, que se la dio Dios, es decir, la ley de Dios, iba a permitir poder reconocer quién es el Señor Jesucristo. Porque aparecieron muchos doctores y maestros de la ley que terminaron inventándose mandamientos que anulaban la ley de Dios para ponerlos de ellos. Esto es muy humano, esto no era cosa solamente de fariseos.
el ser humano tiene una tendencia en su carne a ir sustituyendo la palabra de Dios por la suya propia y poner el sello de esto lo ha dicho Dios, cuando lo han dicho los hombres. Y eso es muy peligroso. Porque cuando eso ocurre, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Que escucha a un maestro, que escucha a otro maestro, cada uno con su interpretación de sus cosas, y empiezan a meterle mandamientos como que esto es lo que Dios dice y son inventos de hombres. Te quedas sin elementos para reconocer quién es Cristo. Y Cristo, cuando vino, hizo la voluntad del Padre en todo. Absolutamente en todas las cosas, conforme estaba escrito en la ley de Dios. Cristo cumplió todo lo que a él le competía, todo lo que a él le competía como varón en sus circunstancias, siguió al pie de la letra todo lo que estaba en la ley de Moisés. Si eso no hubiera sido así, él no hubiera podido ser el Mesías. Él no hubiera podido ir a la cruz para entregarse por ti y por mí. Si Cristo no hubiera cumplido la ley de Dios, su sacrificio hubiera sido inútil porque habría pecado. Pero la garantía de que el sacrificio de Cristo es válido está en que hizo la voluntad del Padre y cumplió la ley completamente. Cuando digo completamente no es todos los mandamientos. Hay mandamientos para mujeres que Jesús no tenía que cumplir. Me refiero a lo que se aplicaba a él. Y eso le hizo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y eso fue validado por la resurrección. Porque la ley dice, el que haga estas cosas vivirá por ellas. No era legal que Cristo hubiera permanecido muerto. Porque había obedecido en todo. Así que por ley de Dios, legalmente, el Señor Jesús tenía que resucitar. Y Él es el autor de la vida. Por tanto, hermanos, era necesario que el pueblo de Dios no se olvidara de la ley. Eso era lo que estaba haciendo Natanael. Cuando dice que estaba debajo de la higuera, eso es una expresión. Natanael estaba meditando en la ley y en la palabra de Dios. En el momento que vio al Señor Jesucristo, revelación, él tenía la ley de Dios en su corazón y reconoció al Señor. Se le dice, ven y ve. En el momento que ve al Señor Jesucristo, automáticamente lo recibe. ¿Por qué? Porque era un hombre que meditaba en la palabra. Y hermanos, dice este versículo que es para todo Israel. Todo Israel. Algunos dicen, bueno, nosotros somos el Israel espiritual, no somos el Israel de la carne. Bueno, no sabemos, ¿no? Pero si somos el Israel espiritual, pues también somos todo Israel. El apóstol Pablo en Romanos 11 deja claro que hemos sido injertados en el olivo. Solo hay un pueblo de Dios, hermanos. Solo hay un pueblo de Dios. Sabemos que el pueblo de Judá, los judíos que están allí en Israel, tendrán una conversión en masa justo anterior, estando en mucha angustia, justo anterior a la venida del Señor Jesucristo. Pero por revelación lo aceptarán. Ese es su itinerario. Pero Dios sí solamente tiene un pueblo. No hay dos bodas del Cordero. Solamente hay un pueblo de Dios. Desde la caída siempre ha habido un linaje que ha querido buscar a Dios y seguir a Dios. Desde la misma caída, lo vemos en Enoc, Noé, David y muchos siervos del Señor. Por tanto, hermano, hay un linaje de Dios a lo largo de la historia que son el pueblo de Dios. Para mí es una pena, hermanos, una pena muy grande, cuando dentro de la iglesia cristiana, incluso la evangélica, hay un rechazo absoluto a todo lo que tenga que ver con la ley de Dios. Gracias a Dios no es todo el mundo. Pero mucha gente lo rechaza, como que es solo cosa de judíos. Y es cierto que la ley de Dios tiene muchas cosas que hoy día no están operativas. Hay muchas cosas de la ley de Dios que no están operativas. Pero hay muchas cosas de la ley de Dios
que son sabiduría para vivir en este mundo, que tienen que ver con administración económica, que tienen que ver con gestión de la tierra, que tienen que ver con vida familiar, que tienen que ver con vida matrimonial, que tienen que ver con muchas cosas de los órdenes de la vida, y sigue habiendo sabiduría de Dios ahí. Pero algunos dicen que porque Cristo viene, lo que era sabiduría de Dios ya no es sabio. No, pero ya vino Cristo, y porque vino Cristo, lo que era sabiduría ahora es tontez. Ahora es estupidez lo que era sabio. Y recursos que el Señor nos da, los desechamos por interpretaciones de hombres, hermanos. Obviamente muchas cosas de la ley de Dios no están al mismo nivel. Hay mandamientos pequeños, hay mandamientos más grandes, hay pecados de muerte, pecados que no son de muerte. Pero ¿qué menos que conocerla? Porque cuando no se conoce bien la ley de Dios, hay aspectos del ministerio de Jesucristo que no los vas a ver, no te vas a dar cuenta. Hay cosas que tienen que ver con la segunda venida de Cristo que tienen base en la legalidad que está en la ley de Moisés. Pero una persona que la desconozca completamente no se va a dar cuenta. Hay cuestiones proféticas que están en la ley de Moisés que si no se conoce, pues no te va a dar cuenta. Y los principios del testimonio del carácter de Dios también están en la ley de Moisés. Expresan el carácter de Dios. Cuando tú miras la ley de Dios, empieza hablando de personas que están en debilidad. La mayoría de las leyes humanas empiezan hablando de los gobernantes, de los poderosos. La ley de Dios empieza por el débil. En sus más mínimos detalles está viendo que el corazón de Dios, a Dios no se le impresiona por estatus. Cuando Él da la ley para su pueblo, le importa a la persona que está en debilidad. Es una pena, hermano, coger la ley de Dios y no verla y pensar que eso absolutamente no tiene nada que ver con nosotros. Cuando es llamada la Biblia el testimonio de Dios. Es decir, expresa como Dios es. Hasta tal punto que si una persona dice no me gusta la ley de Moisés, eso es como decirle a Dios no me gustas. Y tiene un problema con Dios, no conmigo. Porque Dios la dio. Y tiene unos principios extraordinarios para conocer a Dios. Para conocer a Jesucristo, para conocer el ministerio de Jesucristo, para conocer cosas que ya ha hecho y que todavía va a hacer. Es perder una riqueza extraordinaria, hermanos. Es perder una riqueza extraordinaria. Y sería un tema bastante largo de tocar. Obviamente no andamos bajo la ley, no andamos bajo la condena de la ley. Cristo nos ha librado de eso, pero de ahí a olvidarnos de ella, a no traerla a memoria, a no escudriñarla, a no conocerla, a no estudiarla. Eso es una pérdida muy grande para los creyentes. Hasta tal punto que nos puede ocurrir algo de lo que hemos dicho antes. Cuando la ley de Dios no se conoce bien, es bastante fácil inventarnos algunas cosas. Gracias a Dios el Nuevo Testamento es muy completo. Es muy completo y ya da muchos principios y dice muchísimas cosas. Pero hay pecados que si no fuera por la ley de Moisés, el Nuevo Testamento no los dice específicamente como que no. Pero cualquiera de vosotros me diréis, eso es una aberración, pues el Nuevo Testamento no lo dice. Por lo tanto, hermanos, es importante conocer toda la palabra completa para que no nos perdamos la riqueza que Dios da ahí. Para muchos órdenes de la vida. No solamente sabiduría para vivir, sino es una manera de conocer al Señor Jesucristo en toda su extensión. Y lo que el Señor quiere ir revelando, pero si desde entrada nosotros aparcamos y rechazamos, ahora, ¿cómo queremos que el Señor nos revele? Señor, revélame, pero si me está cogiendo la base de la Biblia y la está quitando de medio porque crees que no vale para nada. ¿Crees que yo mandé a mi hijo para que esa parte de la Biblia no sirviera para nada? Hermanos, no seamos niños en Cristo. Hay que madurar. La ley no es para imposiciones. La ley no es para llevarla en la carne. La ley no es para estar como un yugo de condena sobre ella. Pero la ley también se puede vivir en la gracia de Dios. En la gracia de Dios. Porque trae riqueza y edificación
en el espíritu, no en la carne. Y dicho esto, hermano, me salto alguna cosa, pero termino con los últimos 2 versículos. He aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día de Yahvé grande y terrible. Si se promete que el profeta Elías vendría. Jesús da una interpretación a este versículo diciendo que Juan, cuando habla de Juan el Bautista, dice: Elías ya vino y no lo reconocisteis. No se está refiriendo a que sea una reencarnación de Elías. Es el espíritu de Elías, porque Elías llamó al pueblo de Israel al arrepentimiento. Cuando el pueblo de Israel estaba gobernado por un rey israelita, pero completamente alterado por una mujer que se llamaba Jezabel, que indujo al pueblo de Dios a un paganismo y a unas mezclas extrañas, que conllevaba hechicerías. Pero eso ya sería otro tema de hablar. Y ojo que el mensaje a las 7 iglesias de Apocalipsis, fijaos que una de ellas tiene una Jezabel que enseña a fornicar y a la inmundicia. Es decir, que en un sentido espiritual, el Señor Jesús nos está advirtiendo de que eso puede volver a ocurrir, por lo menos ese tipo de espíritu. ¿Y qué es lo que hacía Elías? Invitar al arrepentimiento. Y cuando todo Israel se juntó alrededor de Elías, hizo aquel altar, fijaos que cuando Israel estaba en unidad en torno al profeta Elías, que le había pedido arrepentimiento, allí el Señor se manifestó. ¿Qué es lo que hizo Juan el Bautista? Preparando el camino del Señor, porque el Señor se manifestó en carne, Jesucristo. ¿Qué es lo que hizo? Preparar el corazón del pueblo para arrepentimiento. Eso es lo que hizo Juan el Bautista. Ser profeta no significa ser milagrero. ¿Qué milagro hizo Juan el Bautista? Más allá de que su nacimiento fue milagroso. Y Jesús dijo que no había habido hombre sobre la tierra mayor que él. ¿Por qué? Preparando el camino del Señor, preparando el corazón del pueblo de Dios. El ministerio de Elías es invitar al arrepentimiento. El Señor Jesús interpretó eso y yo creo que Juan el Bautista era un Elías que tenía que venir. Y vino para la primera venida. Pero creo que también habrá un Elías que vendrá antes de la segunda. Y puede tener que ver con los 2 testigos que vemos en Apocalipsis, que invitarán a arrepentimiento. Y yo creo, hermanos, que termina el Antiguo Testamento así, pero también comienza el Nuevo Testamento hablando de arrepentimiento. Creo que eso forma parte del ministerio que tenemos como iglesia. A veces llamar a la gente al arrepentimiento significa mucha violencia. Porque hay gente que lo que quiere es justificar su forma de vida sí o sí, como sea. Pues no tenemos que estar forzando a nadie. ¿Que no quiere saber nada? No quiere saber nada. Pero no dejamos de predicar un evangelio completo por eso. ¿Qué es lo que hace el espíritu de Elías? Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hermano, muchas veces el Señor, y lo hemos visto a través de los profetas, cómo el Señor tenía que decir: porque desde la época de vuestros padres, que ya se apartaron de mí y ya comenzaron a idolatrar y ya comenzaron esto y lo otro, había estado desviados. Este tipo de cosas. O algunos de los padres de Israel que habían sido buenos siervos. Dice: no habéis sido como ellos. El Señor tiene que llamar. Pero qué cosa más maravillosa, hermano, es que un arrepentimiento real sea sincronizarnos. Por eso muchas veces lo digo, hermano, yo estoy convencido que Dios utilizó a Lutero, pero Lutero no es el principio de nuestra fe. El propósito de una vuelta al Señor con todo significa sintonizar con Adán, que yo creo que tuvo fe, con Enoc, con Noé, con el rey David, con Josías, con Ezequías, es decir, con todos los hijos de Dios que han ido obedeciendo y buscando al Señor. La revelación del Señor ha ido siendo cada vez mayor a lo largo de la historia, no digo que no. Tenemos la revelación de la Escritura completa y hemos ido teniendo mayor conocimiento. Pero el buscar a Dios en fe, el arrepentirnos y el saber que no hay vida fuera de Él, eso viene de un linaje antiguo.
Y el arrepentimiento es sintonizar, sincronizar con todos los que a lo largo de la historia han temido a Dios, han buscado a Dios y quieren servirle. Va a haber un momento en que un ángel va a predicar el Evangelio en la tierra. Lo tenéis en Apocalipsis. No recuerdo ahora mismo el capítulo. Quizás el 14 o por ahí anda. Pero dice que es el Evangelio eterno. Y el apóstol Pablo en Gálatas dice que no hay otro Evangelio. Hermano, no hay varios evangelios. Hay un único Evangelio. Desde que el ser humano cayó y Dios empezó a buscarle, hay un único y mismo Evangelio. Es temed a Dios, darle gloria y volveos a Él. Por ahí se empieza. Lo que sea necesario para que la salvación sea legal y efectiva, eso es todo lo que Dios ya ha hecho en Cristo. No teníamos nosotros recursos para hacer nada de eso. Lo único que se nos pide es eso. Y no perdamos que la base siempre es esa. Y de vez en cuando uno tiene que volver a la base. Temer a Dios, el que creó todas las cosas. Buscarle, servirle. No hay vida fuera de Él. Esto es el centro de toda la Escritura desde que el ser humano cayó. Bendito sea su nombre, hermanos. Así que tengamos el espíritu de Elías y llamemos al arrepentimiento a las personas que tengamos cercanas y que quieran escucharnos. Y también examinémonos a nosotros mismos como hacemos los domingos aquí participando de estos símbolos, porque si hay algo en nuestro corazón, en nuestra vida, de lo que también tenemos que arrepentirnos, hay tiempo. El Señor nos permite ajustar nuestras vidas y le damos gracias porque Él tiene también paciencia con nosotros. Bendito sea su nombre.